El ácido glutámico es un aminoácido que desempeña un papel importante en el funcionamiento del sistema nervioso y en la síntesis de proteínas en el cuerpo. Es uno de los aminoácidos no esenciales, lo que significa que el cuerpo humano puede producirlo por sí mismo y también se obtiene a través de la dieta. El ácido glutámico se encuentra naturalmente en una amplia variedad de alimentos. A continuación te mencionaré algunos alimentos que son ricos en ácido glutámico. Proteínas animales. La carne, el pescado y las aves de corral son fuentes ricas de ácido glutámico. Por ejemplo, el pollo, el cerdo, el salmón y el atún contienen cantidades significativas. Productos lácteos. Los productos lácteos como el queso, el yogur y la leche contienen ácido glutámico. El queso parmesano es conocido por ser particularmente alto en este aminoácido. Huevos. Los huevos son una buena fuente de ácido glutámico, ya que se encuentra en las claras de huevo y en las yemas. Legumbres. Los frijoles, lentejas y garbanzos son ejemplos de legumbres que contienen ácido glutámico. Frutos secos y semillas. Algunos frutos secos como las almendras y las nueces, así como las semillas de calabaza y sésamo, son fuentes de ácido glutámico. Verduras. Muchas verduras contienen ácido glutámico en cantidades variables. Algunas de las que tienen niveles relativamente altos incluyen los tomates, las espinacas y los champiñones. Productos fermentados. Alimentos fermentados como el miso, el tempe y el tamari, una variedad de salsa de soja, son ricos en ácido glutámico debido al proceso de fermentación. Algas marinas. Las algas marinas como el nori utilizado en sushi son una excelente fuente de ácido glutámico y se utilizan para potenciar el sabor umami en la cocina. Carnes curadas y enlatadas. Algunos productos cárnicos procesados como el jamón y las salchichas contienen ácido glutámico debido a los procesos de curado y enlatado. Productos de soja. Los productos derivados de la soja como el tofu y la salsa de soja también son fuentes de ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido importante para el funcionamiento del cuerpo humano. A continuación te explicaré con más detalle y especificidad los beneficios del ácido glutámico. El ácido glutámico es esencial para el funcionamiento adecuado del cerebro. Como neurotransmisor, desempeña un papel clave en la comunicación entre las células nerviosas, lo que influye en procesos cognitivos como la concentración y la memoria. Además, se ha investigado su potencial para mejorar la función cerebral y la claridad mental en ciertas condiciones. La glutamina derivada del ácido glutámico es importante para mantener la salud del revestimiento del tracto gastrointestinal. Esto puede contribuir a una mejor absorción de nutrientes y una función digestiva más eficiente. La glutamina derivada del ácido glutámico es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, ya que puede ayudar a fortalecer las defensas naturales del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Se ha sugerido que algunos aminoácidos como el ácido glutámico podrían tener un papel en la salud prostática y en la prevención de condiciones como la hiperplasia prostática benigna. El ácido glutámico en su forma de glutatión es un antioxidante natural que puede ayudar a proteger las células prostáticas contra el daño oxidativo que se ha relacionado con el desarrollo de esta enfermedad en los hombres. El ácido glutámico ha sido objeto de estudios que sugieren que podría tener efectos beneficiosos en la función hepática. El ácido glutámico es un componente esencial de la glutatión, una molécula antioxidante producida por el hígado. El glutatión es fundamental para la desintoxicación del hígado, ya que ayuda a neutralizar y eliminar sustancias tóxicas como productos químicos, toxinas ambientales y medicamentos. Esta función de desintoxicación es esencial para mantener la salud del hígado y prevenir trastornos hepáticos. Además, el ácido glutámico está involucrado en la síntesis de otras sustancias que el hígado necesita para su correcto funcionamiento, como ciertos aminoácidos y proteínas. Esto contribuye a mantener la salud y el equilibrio en este órgano vital. En resumen, el ácido glutámico, a través de su participación en la producción de glutatión y su influencia en la síntesis de sustancias esenciales, puede ser útil en la desintoxicación del hígado y en la prevención de trastornos hepáticos. Colabora en la formación de colágeno. El ácido glutámico es un componente importante para la formación del colágeno, una proteína esencial para la piel, los huesos, los tendones y otros tejidos conectivos
efectivos. Contribuye a mantener la integridad estructural del cuerpo. Algunos estudios han sugerido que el ácido glutámico en forma de glutamato monosódico podría desempeñar un papel en la protección de la salud ocular y en la prevención de enfermedades oculares relacionadas con la edad. Sin embargo, esta área de investigación aún está en desarrollo. La glutamina también desempeña un papel en la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos. Puede ser beneficioso para acelerar la recuperación después de lesiones o cirugías. El ácido glutámico es uno de los aminoácidos involucrados en el equilibrio de nitrógeno en el cuerpo, lo que es importante para la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Algunos atletas y personas activas utilizan suplementos de glutamina derivada del ácido glutámico para apoyar la recuperación muscular y reducir la fatiga después del ejercicio intenso. Aunque la investigación está en curso, algunos estudios sugieren que el ácido glutámico podría tener efectos positivos en la salud mental, incluyendo la reducción de síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender completamente esta área. Recomendaciones. Es importante recordar que si bien el ácido glutámico y la glutamina tienen una variedad de beneficios potenciales para la salud, es esencial obtenerla de una dieta equilibrada y consultar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos, especialmente en dosis elevadas. Además, la respuesta a estos beneficios puede variar de persona a persona, por lo que es importante tener en cuenta las necesidades individuales. El glutamato monosódico es una forma concentrada de ácido glutámico que se utiliza como potenciador del sabor en algunos alimentos procesados. El consumo excesivo de glutamato monosódico en alimentos procesados a veces ha sido asociado con reacciones adversas en algunas personas. Por lo tanto, se recomienda moderación en el consumo y la elección de alimentos naturales y equilibrados como fuente principal de ácido glutámico en la dieta. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.